no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el mismo acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Bien, buenas tardes, amigos televidentes. Aquí en este programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación. El día de hoy, una vez más, estamos con ustedes para poder, expresarles el interés nuestro acerca de todo aquello que se refiere a un tema de educación, de política educativa, mecanismos que hagan que los estudiantes se vean beneficiados y que los padres de familia también puedan centrarse en un trabajo en conjunto con la institución. La última vez que estuvimos en una entrevista que realizamos a dos expositores, mencionábamos acerca de la famosa triada, el trabajo padres, profesores y alumnos. Bien, habrán algunas noticias el día de hoy referente al quehacer educativo. Quiero empezar con una que está relacionada con un tema que ya lo hemos trabajado ya hace algún tiempo, que es el tema de extorsión. Como ustedes recordarán, los colegios privados vienen siendo extorsionados ya hace varios años y que de alguna forma los colegios vienen buscando mecanismos para tratar de controlar un poco la seguridad de nuestros alumnos, de los profesores y de todo aquel personal que trabaje en los colegios. Algunas instituciones han doblado la seguridad, han puesto cámaras internas, los padres de familia ingresan a los colegios presentando su DNI, los alumnos mayores, los más grandes, son conducidos adecuadamente para que lleguen a casa sin ningún problema. De todas formas, hay algo en la cual estamos viendo que también algunas instituciones como la Policía Nacional viene buscando mecanismos para poder controlar el tema de extorsión. Ha salido una noticia en la cual dice así textualmente: policías altamente capacitados ubicarán celulares usados en extorsión. El ministro y empresas operadoras firmaron un protocolo de geolocalización. El tema consiste en que el que extorsiona nunca da la cara, por lo general utiliza mecanismos para amedrentar a los promotores o directores y se comunican a través del teléfono celular. El tema es que la Policía Nacional, a través, no creo, del ministro del Interior, ha querido conveniente el formar a un grupo seleccionado de policías, tal como se menciona aquí, seleccionados rigurosamente para poder entrenarlos y poder localizar los celulares sin que sea contrario a una norma que es la interceptación. Es decir, no es un tema de interceptación, este mecanismo no es interceptar las llamadas. En este caso el grupo
seleccionado de la Policía Nacional no va a tener acceso a la comunicación propia, al texto, sino va a localizar desde donde se encuentre, dónde está siendo operado este celular que proviene de un extorsionador. Esto es una noticia importante, interesante, que evidentemente no solamente involucra a los promotores de los colegios privados, sino en general a toda la población, a todos aquellos que de una o de otra forma han venido sufriendo por un tema como es la extorsión. Ahora bien, cuando yo me refiero a que este grupo de policías ha sido seleccionado, es cierto, han pasado unas pruebas rigurosas, dentro de ellas la psicológica, como para poder hacer uso reglamentario de este proceso, es decir, la geolocalización de estos celulares. Y todos estos miembros de la unidad especializada reciben un curso de capacitación en localización y geolocalización. Los policías que integran, de acuerdo a esta nota de prensa, dice que han sido sometidos a una entrevista personal pasando por el examen psicológico y se tomó en cuenta no solamente la actitud psicológica del policía, sino que tanto conoce de tecnología, de información comunicacional, ¿no? Es así como se le suele llamar a este tipo de situaciones en las cuales va a poner en juego un poco aquello que la policía equivocadamente uno piensa que solamente se dedica pues a tránsito o a ir detrás de los delincuentes, ¿no? Sino que dentro de la Policía Nacional existe un trabajo tecnológico también, ¿no? Entonces es allí donde van a poner a prueba todo aquello que la policía también quiere mostrar, ¿no? En el tema de tecnología de celulares. Bueno, este es un punto muy interesante y muy importante. Bueno, pasando a otro lado de las noticias, quiero anunciar algo que ya se viene realizando en la Municipalidad de Comas. Tenemos, en todo caso, o la población de Comas va a tener la suerte de ver cómo se va a realizar el segundo Festival Internacional de Danza Folclórica, el día de mañana, sábado 17. Danzantes de 6 países participarán en Festival en Comas. La nota de prensa menciona que danzantes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú estarán presentes el día de mañana desde las 5 de la tarde en el Centro Cívico Municipal, ubicado en la cuadra 8 de la avenida 22 de agosto, cruce con la avenida Universitaria. Bueno, el burgomaestre, en este caso el señor Miguel Saldaña, manifiesta que esa jurisdicción, en este caso el distrito de Comas, se va a convertir en la capital cultural de Lima Norte durante la realización de la actividad. Se toca este tema porque la parte cultural es muy importante en nuestro país como en cualquier otro país. Eso significa de que los colegios, a través de las directivas propuestas por los directores, tienen que preocuparse por la parte y el aspecto cultural. No solamente es conocimientos, no solamente es académico, el tema también tiene que ver muchísimo con el tema de danzas, bailes y con mayor razón si se trata de aquellos bailes o aquellas danzas propias de nuestro país. No todos los colegios promueven este tipo de actividad, pero si se dieran cuenta, actitudes así en las que a los niños se les promueve de pequeños a realizar o a practicar la danza, se lograrían muchos objetivos, dentro de los cuales sería el poder sentir lo que nuestro país, después de muchos años, se viene tradicionalmente realizando danzas en diferentes regiones.
Nuestro Perú es un país en la cual tiene cultura, y la cultura en muchos aspectos está relacionado con la expresión que se dan en cada una de estas danzas. Danza de Ayacucho, de Arequipa, tenemos en el norte la marinera, en fin, y creo que cada una de estas tiene que ser trabajada directamente en los colegios. Es ahí donde nace, es ahí donde yo voy a obtener un futuro danzante, experto posiblemente en temas de danza, de tal manera de que el conocer nuestro Perú puede hacerse también a través de la práctica de la danza peruana, danza de las diferentes regiones. Ahora bien, el segundo festival de danzas folclóricas, que es la que se va a realizar el día de mañana, es un encuentro internacional. Quedan ustedes invitados, señores padres de familia, directores, alumnos, a poder presenciar las diferentes danzas y costumbres de los países mencionados anteriormente. Y la idea es establecer lazos de amistad e intercambio cultural con todos los danzantes, y en este caso de nuestros invitados, repito, como es Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay. Es así entonces como se hace mención acerca de esta actividad que se va a realizar, repito, el día de mañana a partir de las 5 de la tarde en el distrito de Comas, específicamente en el Centro Cívico Municipal. Bien, pasando a otro tema, un tema en el cual muchas de las instituciones sufren a diario en diferentes casos, en diferentes situaciones, como es el famoso bullying. El bullying, como ustedes saben, es una situación en la cual provoca en el estudiante víctima, vamos a llamarlo así, un problema que puede en el transcurso del tiempo sufrir un daño emocional. Se detecta por lo general una acción de bullying cuando usted, padre de familia, note de que su hijo no quiere ir al colegio y de repente la comunicación de su hijo con usted acerca del por qué no quiere ir al colegio es algo que hay que escarbar. El niño o el joven que no quiere ir al colegio puede deberse a diferentes situaciones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el hecho de que un profesor esté tras de él acosándolo, ¿no? Entonces hay el temor por parte del hijo de poder expresar lo que realmente está ocurriendo. También la otra situación que puede darse es el hecho de que su entorno, sus compañeros del salón, como que directamente lo ofenden, tal vez lo maltratan psicológicamente, tal vez lo maltratan físicamente. Y esta es una situación que no se hace en forma abierta, por lo general se hace ante situaciones en las que los profesores muchas veces no nos damos cuenta. Por eso es que esta situación del bullying es una situación que se ha venido analizando y trabajando, y hasta ahora se sigue evaluando acerca de no al bullying. Pues bien, quiero indicarles acerca de una actividad que se va a realizar, en todo caso, con cierto conjunto de instituciones educativas, acerca de un modelo de enseñanza que incentiva no solamente la parte de aprendizaje, sino que de una o de otra manera elimina el bullying. Aquí la noticia dice lo siguiente: modelo de enseñanza incentiva mayor aprendizaje y elimina el bullying en colegios. Comunidades de aprendizaje se aplica en 27 instituciones educativas. El detalle de esta noticia, después del corte, estaríamos indicándoles en qué consiste este proyecto. Nos vemos después del corte.
Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlos por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Bien, nuevamente en el programa Mundo Educativo estábamos indicando acerca de un modelo de enseñanza propuesto en 27 instituciones educativas nacionales, comunidades de aprendizaje, en la que menciona que un modelo de enseñanza propuesto, que ahorita vamos a indicar en qué consiste, incentiva mayor aprendizaje y elimina el bullying. Voy a leer textualmente lo que dice esta noticia. Menciona lo siguiente: estudiantes inmersos en el proyecto aprenden hasta 4 veces más, eliminan la práctica del bullying, interactúan mucho entre ellos y ven a sus padres más involucrados en su proceso de aprendizaje. Justamente lo que nosotros habíamos indicado hace algún tiempo, de qué manera podemos hacer que los padres de familia se involucren en el quehacer educativo de sus propios hijos. Bueno, aquí parece de que hay una forma más en la cual podemos hacer que los padres de familia se vean involucrados. Evidentemente, de que ningún padre de familia desea que su hijo esté pasando por un problema de bullying, y aquellos que no están en ese momento sintiéndolo así, pues también tendría que pensar en un futuro para que eso no ocurra, y ojalá que nunca les ocurra también, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? El proyecto Comunidades de Aprendizaje, así es el nombre del proyecto que le han dado, dice: recoge actuaciones educativas de éxito, una de las cuales es la formación pedagógica dialógica, a través de la cual el aprendizaje se produce, dice la noticia, mediante diálogos igualitarios, reconociéndose la inteligencia cultural de todas las personas. Por ejemplo, aquí menciona, los niños que dominan alguna materia en particular, ya sea matemáticas, comunicación, ciencias sociales, etcétera, menciona que se agrupan, los que más dominan se agrupan con otros que menos dominan, y que los niños aprenden de esa manera más rápido en su propio lenguaje, y así todos aprenden más rápido, pero además el bullying es eliminado. Allí hay una duda para mí acerca de exactamente qué es lo que han querido decir, por lo menos en esta noticia. Será, digamos, motivo como para poder invitar a Natura Cosméticos, dice quien ha presentado este proyecto y que se está llevando a cabo, acerca de qué significa un poco esta situación, el hecho de poder formar grupos y que en cada grupo haya alguien, un niño que conozca más que el resto.
Si nos podemos analizar un poco esa situación, no es nada nuevo. En realidad los profesores sabemos que para poder uniformizar un poco el trabajo académico, solemos hacer este tipo de acciones, es decir, digamos que identifico a 5 estudiantes que conocen bien el tema o la materia y pues cada uno de ellos lidera a otros que conocen menos y de repente se maneja un trabajo grupal así, ¿no? Pero creo que más que buscar quien conoce más, el tema tiene que ir más allá, es decir, el que conoce más no significa que al final sea un modelo, sino que tiene el docente y el profesor tiene que identificar a aquel estudiante que tiene la predisposición como para poder hacer un trabajo, digamos, de jefe de grupo o de líder, un líder positivo. Dependiendo un poco la edad, en lo personal he tenido experiencias también así, en el cual el líder o el jefe de grupo que conoce más, de repente hace un poco abuso de este tema y de repente más que guiar a sus compañeros se convierte pues en un mandón, en el cual comienza a hacer, digamos, muestras de lo que bien sabe y se le hincha pues el pecho de orgullo cuando no se quiere eso, ¿no? O sea, se quiere que de alguna forma sea modelo para sus compañeros, pero que además sea un modelo positivo, en el sentido en que noten que ese compañero tiene la predisposición, tiene la actitud de responsabilidad, tiene el perfil de aquella persona que quiere ayudar voluntariamente, porque así lo desea, porque quiere hacerlo. Entonces, no sé, habría un poco que ver a qué se refiere con este aspecto, ¿no? Bueno, el tema también menciona que los padres de familia asisten 2 veces a la semana e intervienen en el aula, es decir, que los padres de familia no están fuera del aula, sino que están presentes en el aula y parece que hay actividades en las cuales ellos interactúan directamente. Claro, evidentemente de que los niños, por lo general, cuando sienten la presencia de los padres en el aula y que también ellos participan, como que se sienten bien y que la armonía que de alguna forma se va a afianzar, o en todo caso si no lo había, pero la presencia de los padres lo que harían es buscar justamente eso, ¿no? La armonía de trabajo entre todos ellos. Entonces, mientras más presente estén los padres de familia, como que de alguna manera el tema de rechazo hacia un compañero, el tema de, perdonen la expresión, de que eres el pescadito, ¿no? del salón, el que todos abusamos de ti, etcétera, como que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque saben que no solamente las autoridades están allí presentes, sino que también ven que los padres de familia están también allí interactuando con ellos y por lo tanto el tema de bullying puede ir desapareciendo. Por lo menos en teoría eso es lo que se buscaría. De todas maneras, la situación es que este modelo o proyecto sería interesante un poco escarbar acerca de qué beneficios y resultados se vienen dando actualmente. Termino con esta noticia indicando lo siguiente. Hay otra actuación u otro ítem, por llamarlo así, en este modelo, que dice que aplican la tertulia literaria, es decir, los escolares se sientan en círculos, escuchan o leen un cuento y relacionan pasajes de la historia con su vida personal. Así mejoran su comprensión lectora, añadió Macher, quien es responsable de este proyecto. Bueno, ustedes también saben de que muchas instituciones, no sé, tal vez todas, hacen un trabajo relacionado a este tema, o sea, en la que los escolares están leyendo, digamos, una obra literaria, dependiendo un poco de la edad, pero vienen realizando plan lector, ¿no? Entonces
Allí posiblemente se esté realizando, pero posiblemente no se percaten los profesores, los tutores, etcétera, que forma parte de este modelo que aquí se está proponiendo, ¿no? Entonces es una situación que también se da en muchas instituciones, pero hay que saber hacerla también, ¿no? O sea, el plan lector no solamente es hacer que los alumnos lean y lean y lean hasta terminar la obra que se propuso, sino que también hay que saber buscar actividades de diferentes tipos para hacer que esa lectura sea la más acertada y que de alguna forma se obtenga resultados positivos. Por ejemplo, muchas veces la lectura invita a que los alumnos puedan participar en una pequeña obra de teatro relacionada con el tema. Entonces, como que ahí ya resulta más interesante, porque no solamente es leer, en la que el profesor se preocuparía si lee bien, si tiene la postura, o si el alumno comprende, ¿no? Sino que además una actividad vivencial haría mejor que un plan lector sea más positivo. En fin, el tema es que este modelo de enseñanza es un modelo en el cual este programa estaría muy interesado en conocer un poco más acerca de este modelo que menciona, ¿no?, que hay un mayor incentivo en el aprendizaje y elimina el bullying. Bien, también hay otro tema que también está relacionado, el trabajo con los estudiantes. Ustedes recordarán, amigos televidentes, que en un entonces el Perú pasó por un problema sanitario, el cólera. Recuerden ustedes que esa plaga se propagó mucho en nuestro medio, había gente que moría por un tema del cólera. Y una de los mensajes, de las campañas que hacía el Ministerio de Salud, que hacía el Ministerio de Educación, era acerca del correcto lavado de las manos después de hacer uso de los baños. Entonces hay una correcta educación sanitaria que de una de otra manera en ese entonces se incentivaba no solamente en casa, sino que también se hacía en los propios colegios. Pues bien, Salud, ahora último, ha realizado una campaña educativa en algunos colegios o en forma general en la ciudadanía, en la que decía lo siguiente: hay que realizar un lavado correcto de las manos, y si es así, puede salvar más de 3,5 millones de vidas al año. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que, aunque parezca aparentemente un tema no importante, pero sí logra serlo. Los médicos, antes de poder realizar algún tipo de operación, hacen toda una técnica de lavado de manos, porque los gérmenes en general se encuentran impregnados por diferentes razones, porque uno toca objetos, porque uno toca las paredes, el suelo, y generalmente los niños, nuestros niños, en las horas de recreo, etcétera, están en contacto con objetos que se encuentran de alguna forma los gérmenes allí presentes, ¿no?, y que han pasado a sus manos, y de repente agarran el pan y comienzan a comer, y en pocos días ese niño se ve afectado por un tema de salud intestinal. Ahora, ¿por qué eso? Lo que pasa es que no se difunde adecuadamente una verdadera educación sanitaria y sobre todo los hábitos de higiene. En algunas instituciones, por ejemplo, existe un gran problema, plaga de piojitos. Entonces es allí donde se llega a un extremo en el cual las autoridades educativas se preocupan por buscar medidas junto con los padres de familia para que el tema de salud en su propia institución sea una garantía correcta. Y nosotros como
Asociación de Colegios Privados, queremos siempre dar un buen servicio a los padres de familia, a nuestros niños en general, pero eso significa que hay que hacer campañas y tras campañas para lograr de que nuestros estudiantes se encuentren con una salud excelente que les permita poder estudiar, aprender y hacer de esto pues un buen hábito, como es el hábito de la higiene. El tema es que, de acuerdo al Ministerio de Salud, menciona lo siguiente, de acuerdo a esta noticia del 15 de este mes, menciona que el cuerpo humano, de todo el cuerpo humano, la mano es la que está en mayor contacto con objetos y personas durante el día. Toca diversos tipos de superficies que pueden portar gérmenes. Cuando una persona no se lava las manos con jabón, puede transmitirlos. Y además la correcta forma de lavado es lo que debería de educarse, puntualiza la licenciada en enfermería del Ministerio de Salud. Es así como el Centro de Salud Renal, por ejemplo, va a realizar una campaña educativa sobre el correcto lavado de las manos. Esta actividad con niños, ¿por qué? Porque captan mejor los mensajes, luego van a sus casas y obligan a sus padres a hacer lo que ellos aprendieron. Esto se llama efecto multiplicativo. Por lo general, los padres no escuchan mucho a los hijos, pero de repente cuando ve de que el niño en la escuela le han enseñado correctamente el tema de un hábito de higiene tan sencillo como es el lavado de manos, entonces es interesante ver cómo es que los hijos enseñan a sus propios padres la forma correcta en que tienen que hacer el lavado de manos de una manera adecuada. Hay un dato adicional, ojo, muchos colegios hacen que en los salones cuenten con un gel y piensan que el gel es la solución. Mentira, el gel antibacterial puede ser usado en emergencias, ojo, pero no reemplaza al agua y al jabón. Muchas veces piensan que el gel lo soluciona todo, pero no es así, porque cuando las bacterias se encuentran debajo de la capa de suciedad, el gel no le ayuda. Entonces lo que se hace en estos casos es lo siguiente, lavarse las manos. Entonces cuando hay un correcto uso del lavado de manos, pues el gel ahora sí podría atacar directamente a estas bacterias que se encuentran en las manos de nuestros niños. Bien, la siguiente pausa vamos a hablar acerca de un premio nacional de la juventud llamada Yenuri Chihuala Cruz, que viene ofreciéndose a través del Ministerio de Educación, y sobre esto vamos a hablar después del corte. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución.
Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bien, como les había anunciado antes del corte, el Ministerio de Educación, el Instituto Peruano del Deporte y CONCITEC, es decir, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, están promoviendo un premio nacional llamado Yenuri Chihuala Cruz. Es un premio nacional de la juventud que ofrece el Estado, en este caso el Estado peruano, a los jóvenes de 15 y 29 años en dos áreas, en el área de arte y en el área de ciencia y tecnología. Ahora bien, en el caso de las artes voy a mencionar aquellas que podrían participar y ojo, atención con aquellos colegios nacionales y particulares en las que estarían interesados en este premio. La modalidad de artes participan las siguientes áreas o las siguientes expresiones: pintura, danza, escultura, música, fotografía y teatro. Repito, pintura, danza, escultura, música, fotografía y teatro. En la modalidad de ciencia y tecnología, dice, se va a reconocer los trabajos desarrollados a través de proyectos o investigaciones que contribuyan al descubrimiento de nuevos conocimientos o técnicas innovadoras. A ver, si nosotros hablamos de edades de 15 a 29 años, estamos hablando de un sector entre 15 y 16 años de escolares, estamos hablando tal vez de cuarto y quinto año de secundaria, y de 17 aproximadamente hasta los 29 años estamos hablando de jóvenes que se encuentran en las universidades. No sé, ahí habría que ver un poco qué tanta desventaja tendrían los escolares, porque en muchos de los colegios el trabajo de investigación no es algo que se promueve muy a diario, Desde aquí, de nuestro programa, siempre hemos manifestado que esto es una dolencia en las instituciones educativas en general, en la que no promueve a un niño investigador, y menos a un joven en el cual ya está a punto de terminar su carrera escolar y que de alguna manera está más preocupado por postular a la universidad. De todas maneras, tenemos el otro grupo de jóvenes universitarios, donde allí cuentan con laboratorios de investigación, en la cual cuentan con asesores que son, digamos, especialistas o en temas de carácter científico. De todas maneras, ojalá que evidentemente que este premio hay que aplaudir porque siempre promueve la actitud y el trabajo de aquellos jóvenes y niños en general que están interesados en poder mostrar lo que ellos saben, y desde aquí pues estamos haciendo un llamado a las autoridades, sobre todo al jurado, a que sean digamos un poco más justos con aquellos jóvenes que tienen, digamos, no las facilidades como las que tienen los universitarios para poder ingresar a este premio y que tenga digamos, una posibilidad alta como el resto, o igual, ¿no? O igual, para poder hacer meritorio el poder obtener el primer puesto. Por ejemplo, menciona que el primer puesto estaría ganando un premio de 11.000 soles.
y las otras 2 menciones honrosas, dice, se les entregará la cantidad de 3.500 soles, un estímulo frente a un trabajo de este tipo. También menciona la nota de prensa de que los miembros del jurado serían las mismas instituciones que promueven este premio, es decir, miembros de CONCITEC, miembros de el Ministerio de Educación y miembros del Instituto Peruano de Deporte, IPD. Entonces no se olviden, padres de familia, directores, pasen la voz a sus estudiantes que tengan edades entre 15 y 16 años a que puedan participar en este premio de la juventud Yenuri Chihuahua Cruz. Noticias de esto lo encuentran ustedes en la página del Ministerio de Educación. Bien, otra noticia en el quehacer educativo es acerca de el fenómeno que está por venir en nuestro país, que es el famoso llamado fenómeno del niño. Este es un tema un poco delicado porque ya algunas regiones están tomando medidas acerca de lo que se viene el fenómeno del niño. Ya ha habido partidas económicas para que diferentes colegios nacionales de las diferentes regiones, generalmente del norte, puedan refaccionar sus instalaciones, mejorarlas y prepararse para este fenómeno. Este fenómeno se traduce en lluvias de una alta capacidad que incita un poco a la producción de los famosos huaicos que tienen la energía necesaria como para poder causar bastante daño a nuestra población. Entonces hay un interés por parte del Minedu para que los colegios se preparen. Es más, se ha venido realizando simulacros. El 4º simulacro nacional escolar ya se realizó a nivel nacional. Esto significa entonces que es uno de los simulacros que se está realizando para el tema del fenómeno del niño. Pues el tema es que ya por temas históricos, algunas zonas de nuestro país ya se han visto afectados por el fenómeno del niño, que no es la primera vez que va a ocurrir, ya ha ocurrido anteriormente, y los daños han sido catastróficos. Tanto así de que muchas escuelas dejaron ya de funcionar y que de alguna de otra manera los estudiantes no terminaban en diciembre, sino que venían terminando en enero y en febrero para lograr de que pueda cerrarse el año escolar. Entonces el tema es un poco preocupante acerca de cómo es que la población en general, cómo es que los colegios, ya sean nacionales y privados, tienen que tomar medidas para poder hacer que el fenómeno del niño no sea muy intenso en su localidad, y la única forma de lograrlo es el poder tomar precauciones a tiempo. Chaclacayo, por ejemplo, aquí cerca de Lima, se vio muy afectado. Prácticamente se destruyó gran parte del área de esa zona. Muchas casas se vieron afectadas, muchas instituciones educativas se vieron afectadas, nuestros alumnos se vieron afectados, y esto ocurrió porque el fenómeno del niño nos cogió sin tomar las precauciones del caso. Entonces, desde aquí hacemos un llamado para que las instituciones educativas tomen precauciones para poder hacer que este fenómeno del niño no sea, digamos, tan drástico con aquellas zonas. Por ejemplo, Piura, Tumbes, Chiclayo, son zonas en las cuales el efecto del fenómeno del niño ha sido muy drástico la última vez que se produjo aquí en nuestro medio, y con esa experiencia nosotros esperamos de que se tomen realmente precauciones significativas para que esto no sea tan drástico. Pero sí, dentro de todo siempre hay una noticia alentadora. Hace 3 semanas científicos analizaron de que el fenómeno del niño
es muy posible, hay una alta probabilidad de que el fenómeno del Niño no sea tan drástico como se cree que va a ocurrir, y ojalá que esto sea así. Esperamos de que no sea tan intenso, que haga pues que nuestra población se vea muy afectada frente a una situación de este tipo. De todas maneras, estaremos nosotros pendientes acerca de todo simulacro que se viene realizando en las diferentes instituciones educativas. Viene otra noticia que tiene que ver mucho en nuestro medio. Ustedes saben, amigos televidentes, que tenemos la visita de muchos países por un tema que tiene que ver con la economía mundial. Y ha habido un piropo que han lanzado a nuestro ministro de Educación, en la que el presidente del Banco Mundial, ¿no?, el presidente Jim Yong-kim, repito, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-kim, felicitó, de acuerdo a esta nota de prensa, la labor que viene realizando el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Ustedes recordarán que Jaime Saavedra fue miembro de la institución financiera, esta internacional, y bueno, señaló el presidente del Banco Mundial de que el ministro Jaime Saavedra viene realizando reformas importantes, urgentes, dice, en el sector educativo. Pero bueno, eso es lo que dice la nota de prensa, y yo quiero invitarlos a que vean lo que dijo Jim Yong-kim, ¿no?, en una entrevista que le hizo RPP. A ver, vamos a ver. Muchas gracias. Estamos con el presidente del Grupo del Banco Mundial, el doctor Jim Kim, con el que vamos a conversar. Ayer habló sobre sus memorias en Perú. Usted lleva muchas décadas ya viniendo a Perú y tenía un programa, tiene hasta ahora un programa de salud concentrado en la lucha contra la tuberculosis. ¿Cuál es su recuerdo más dramático de Perú en la década de los 80s y qué cambio ha visto? ¿Cómo describiría el cambio que ha vivido el Perú en todo este tiempo que usted tiene contacto con nuestro país? Primero, muchas gracias por invitarme, Alejandra. Empecé mi trabajo en Perú en el año 93. Fue un periodo muy inestable. La comunidad de Caraballo, el distrito de Caraballo, era una comunidad en donde muchos de los guerreros del Sendero Luminoso estaban viviendo, más o menos. Por eso fue una situación muy difícil, y en esa situación descubrimos una epidemia de tuberculosis multiresistente, una forma de tuberculosis que es muy difícil de tratar. Empezamos a tratar a los pacientes, pero no existían médicos o expertos en esta área de medicina. Por eso empezamos con enfermeras y promotores de salud, jóvenes que tenían educación básica. Empezamos y teníamos un éxito muy grande, una rata de curación más alta de los hospitales mejores del mundo en los Estados Unidos. En ese tiempo aprendí que los peruanos, y especialmente los peruanos que están viviendo en comunidades muy pobres, tienen mucho un compromiso muy fuerte a sus vecinos, y entendía que es posible hacer programas muy complicados en comunidades muy pobres. Es una lección que estaba guiándome durante toda mi vida. Y disculpe, pero mi malo. No, y usted comentaba que una farmacia que ustedes generaron fue bombardeada en ese momento. Sí. Fue algo muy impresionante para nosotros. Pero continuamos a luchar porque los pacientes necesitaban tratamiento, y pensamos que fue muy injusto que los pacientes que tenían tuberculosis MDR, simplemente porque estaban pobres, no estaban recibiendo. Por eso
continuamos la lucha, recibimos fondos de Fundación Bill y Melinda Gates y ampliamos el programa a todo el país. Ahora Perú es uno de los líderes del mundo en tratamiento para pacientes con tuberculosis MDR. Y en economía, ¿cómo ve al Perú en este momento? Creemos que el Perú ha logrado grandes éxitos. El crecimiento económico promedio de los últimos 10 años ha sido de 6%. En ese lapso, el Perú no solo ha sido una de las estrellas mundiales en materia de crecimiento económico, sino que ha sido capaz de reducir la pobreza de manera dramática, disminuir la desigualdad y ha logrado que los ingresos del 40% más pobre de la población se incremente más que el de toda la población. El Perú ha tenido logros en otras áreas, por ejemplo, la lucha contra el retraso en el crecimiento de los niños, es decir, niños que tienen baja estatura para su edad y que han tenido daño neurológico debido a la falta de nutrientes y ausencia de estimulación. Perú ha reducido a la mitad esa tasa en los últimos 10 años, así que vemos éxitos muy grandes en materia económica y en provisión de servicios sociales. Sin embargo, los vientos en contra son muy fuertes, el acceso a los capitales va a ser más difícil, parece que los precios de las materias primas van a seguir bajando por un buen tiempo y el alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener un impacto aún más grande en el acceso a los capitales. Hay muchos vientos en contra y estamos trabajando con el Perú ahora porque se necesita acelerar las reformas necesarias. Y ese es nuestro mensaje para el Perú durante la Junta de Gobernadores, que este tiene que ser el momento para tomar decisiones difíciles y valientes como líderes y hacer las reformas que se tienen que hacer mientras soplan los vientos en contra. ¿Y cuáles serían entonces esas medidas que necesitamos tomar de manera inmediata? El próximo año tenemos elecciones en el Perú. ¿Qué propuestas deberíamos exigirles a los candidatos en línea con esas reformas urgentes para el Banco Mundial? En términos del presupuesto público, del lado fiscal, todos los países del mundo, incluyendo al Perú, tienen que tomarse muy en serio la tarea de asegurar que todo el gasto público se realice de manera muy eficiente. Por ejemplo, se debe continuar la inversión en educación. Uno de los mejores economistas del Banco Mundial, Jaime Saavedra, vino al Perú y decidió que en lugar de convertirse en ministro de Economía, se convertiría en el ministro de Educación. Esa decisión fue absolutamente correcta. Que él sea ministro de Educación es precisamente lo que el Perú necesitaba, porque entendimos, y Jaime también lo hizo, que si se quiere llevar al Perú al siguiente nivel en términos de desarrollo económico, tenemos que mejorar la educación en el país. Así que el Perú se encuentra trabajando actualmente en esa tarea. El siguiente gobierno debería prometer que va a continuar con las reformas y sería excelente escucharlos decir que Jaime Saavedra va a continuar como ministro de Educación. Él tiene un talento único, es uno de nuestros mejores economistas y lo que está haciendo en el sector educativo va a tener un impacto no solo en el Perú, sino en todo el mundo, porque creemos que lo que está haciendo aquí debe ser el modelo para países de todo el mundo. En fin, el Perú debe asegurarse que los gastos públicos sean tan eficientes como sea posible, que nada se desperdicie y que el foco siga puesto sobre los sectores críticos. No se debe recortar el gasto en salud ni en educación y se debe asegurar que el gasto en infraestructura tendrá un impacto en el crecimiento. Otro tema importante es la productividad. Uno de los temas más críticos en América Latina es la productividad. Un reporte del Banco Mundial destacaba ayer que en el Perú las empresas poco productivas, es decir, las poco eficientes, no desaparecen del mercado como debería suceder. Exactamente. El Perú está compitiendo de manera muy directa con países de todo el mundo ahora. Así que si ves la medida en que las economías asiáticas, por ejemplo, están enfocándose en la productividad, es claro que América Latina aún está a la saga de Asia en términos de productividad. Todo lo que debe hacerse para avanzar en ese sentido debe hacerse rápido. La reforma laboral es un tema muy difícil de abordar. ¿Cómo hacerlo? Nuestra posición en la reforma laboral es simplemente que miremos las cifras. Por ejemplo, en tiempos de alto crecimiento económico, un alza en el sueldo mínimo es una medida adecuada y lo que hemos encontrado es que mejora la distribución de la riqueza, que más gente recibe los beneficios del crecimiento y eso es algo bueno. Pero cuando el sueldo mínimo crece mucho y de repente tu productividad o tu crecimiento se cae, entonces tienes un problema porque entonces es mucho más difícil crear puestos de trabajo para la mano de obra poco calificada. Así que no estamos haciendo ninguna sugerencia de política, pero lo que estamos diciendo es que la mejor política para lidiar con el salario mínimo es mirar al mundo y ver qué países tienen aciertos en ese manejo.
Brasil, por ejemplo, eleva o recorta el salario mínimo dependiendo del crecimiento económico de los 3 años anteriores, y creo que es una medida razonable. Cuando el sueldo mínimo se acerca demasiado al salario promedio, cualquier crisis genera dificultades, porque el salario mínimo colapsa, y muchas veces va por debajo del salario promedio, y es en ese punto, porque el mínimo es establecido por ley, que se vuelve muy difícil crear empleos. No estamos sugiriendo recetas, solo estamos contando lo que funciona en el mundo y preguntándoles a los países a dónde quieren ir y ayudándolos en ese camino. ¿Es realista la meta del Banco Mundial de acabar con la pobreza en 2030? Esa es la meta y ha sido mi meta por siempre. Aquí en el Perú me impactaron mucho personas como Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo, que inventó el término de opción preferencial para los pobres. Esa ha sido mi filosofía por 30 años, y la gran noticia es que ahora es la filosofía del Banco Mundial. No damos recetas, no le decimos a los países qué hacer, pero queremos ser el mejor socio que un país puede tener para acabar con la pobreza extrema y mejorar las vidas e ingresos del 40% más pobre de su población. Thank you very much. El fin de la pobreza es a lo que todos deberíamos apuntar, y como comentaba Ana Revenga ayer, directora de pobreza del Banco Mundial, el Perú podría incluso cumplir la meta de acabar con la pobreza extrema antes del 2030. Muchísimas gracias. Adelante, estudios. Bien, acabamos de escuchar al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Entre otras cosas, mencionó, le parece al presidente del Banco Mundial que el trabajo que viene realizando nuestro ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, es un trabajo que está siendo muy positivo desde su ventana. Como menciona, Jaime Saavedra fue miembro del Banco Mundial, pero de repente vino al Perú y no ocupó el cargo de ministro de Economía, que seguramente que lo hubiera hecho ya que conoce el tema, sino que le interesó la cartera de Educación porque consideró que desde el punto de vista empresarial la educación podía hacer mucho. No he escuchado todavía, digamos a través de los medios de comunicación, algo en el cual se diga que el Jaime Saavedra, el ministro de Educación, esté realizando mal las cosas. Nosotros hemos tenido aquí a un ex ministro de Educación y una de las preguntas que se le hizo, ¿qué le parecía el trabajo que viene realizando el actual ministro de Educación? El tema es que hay muchos que consideran que está realizando una buena labor y que las políticas que se vienen realizando no tiene por qué cambiar de gobierno a gobierno, y creo que por ese lado tiene mucha razón. Aquello que es positivo, ¿por qué descartarlo? Y creo que consideramos aquí también de que aquellas situaciones, aquellas políticas educativas que están siendo exitosas en este gobierno, pues deberían de continuar de aquí en adelante, ¿no? Yo recuerdo que el tema de limítrofe entre Perú y Chile, de acuerdo a lo que se vino realizando en este último tiempo, en el cual se dio algunos terrenos que el Perú había perdido en su momento, y el fallo de La Haya fue exitoso relativamente para el Perú, y fue exitoso relativamente no porque la comisión se formó en el momento, no, es una comisión que ya vino trabajando años en diferentes gobiernos, y yo creo que ese fue el éxito, y lo mismo se quiere buscar de alguna forma también en el Ministerio de Educación, en lo que es el tema de educación en el Perú, en que algunos consideran que el ministro Jaime Saavedra actual tiene que ser también ministro de Educación en el gobierno siguiente. Bueno, vamos a dejar eso en consideración de los especialistas relacionados con este tema. También indicarles que la siguiente semana Mundo Educativo va a hacer un programa muy especial
hemos recibido la invitación por parte de la Asociación de Colegios Privados de la Libertad, que va a realizar un Congreso Internacional de Educación con expositores de diferentes países, y nosotros vamos a hacer la cobertura directamente allá, junto con los que de alguna forma venimos laborando en este programa, y tendríamos la oportunidad de conocer y escuchar la opinión de los diferentes conferencistas invitados. Bien, es así como me despido, no sin antes invitarlos todos los días viernes de 6 a 7 de la noche en el programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación, aquí en la Casa de la Constitución. Buenas noches. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Thank you.